Son las 19:30. Estamos nuevamente reunidos en el tema de las prácticas de las normas internacionales de información financiera completas. Estamos viendo lo relacionado a la NIC 7, Estado de Flujo de Efectivo. A todos ustedes les doy la bienvenida. Gracias por participar, por conectarse y tener la paciencia. Les indicaba que ustedes deben preparar en sus casas el modelo que vamos a revisar en esta clase. Tienen que prepararlo en Excel. Hemos comenzado con operaciones sencillas. Operaciones sencillas que no pierden su calidad y su importancia. Y que si usted va a continuar con este proceso de capacitación en lo cual se van a entregar los certificados de capacitación, por ejemplo, el programa que estamos viendo ahorita de estado de flujo efectivo, se va a entregar su certificado siempre y cuando se cumpla con un test de conocimiento sobre todo lo que hemos visto en los 12 módulos. Entonces usted, si va a avanzar para los módulos futuros, debe tener un estado financiero. ¿Y cuál es ese estado financiero? El que estamos preparando ya desde el módulo número 1, que estamos avanzando paso a paso. Entonces, les recomiendo que ustedes preparen su información financiera. Bien. Preguntaba antes de la grabación quién había preparado el estado de flujo efectivo y había detectado los errores. Y entre ellos está nuestro colega, el CPA Ilmar Velas Cabezas, del país de El Salvador. Ilmar al siguiente día me envió la información, incluyendo los 2 elementos financieros que faltaban y concluyendo la presentación del estado de flujo efectivo. Desde acá de Ecuador, Ilmar, un fuerte abrazo, un feliz año y felicitaciones. ¿Sí? Ilmar. Sí, presente, muchas gracias. Bien. Gracias Ilmar por participar, por hacer tu tarea y por querer seguir aprendiendo. Tenemos ya conectado a nuestro colega Rigoberto Vázquez Santos, también de El Salvador. Voy a compartirles la pantalla con la finalidad de avanzar con el estado financiero que nos quedamos, que es el estado de flujo efectivo que estamos revisando. Y como les indicaba a ustedes, vamos a avanzar en el tema de las prácticas NIF, relacionadas en este caso con las NIF completas. Comparto la pantalla. Una preguntita antes, Víctor. Sí. Cuando nos hablas del estado financiero que debemos tener, ¿te refieres al mismo que tenemos ahí en el ejemplo o, Claro. o a los nuestros? No, al que tenemos en la pantalla con la información que estamos realizando. Con esa información vamos a avanzar y vamos a aprender, un ejemplo, el tema de la NIC 2, de la NIC 16, sí, la NIF 15. Entonces vamos a hacer una relación tanto de la normatividad y vamos a aterrizarlo con ese estado financiero. Entonces, por eso es que continuamos con el nivel básico número 7. Seguimos en el tema básico. Y en lo básico que estamos haciendo, estamos aplicando la normatividad. En este caso, no estoy diciendo qué párrafo, pero eso es lo que vamos a relacionar más adelante. En este caso, en el futuro. Voy a compartirles la pantalla. Bien, como le manifestaba, ustedes deben de tener su estado financiero y deben irlo preparando porque con este estado financiero es que vamos a ir revisando el tema de las normas internacionales de información financiera. En el futuro vamos a continuar revisando la NIC 1, la NIC 2, inventario, presentación de estado financiero, estado de flujo efectivo que estamos
analizando políticas contables, hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa, impuesto a la ganancia, etc. Entonces, ustedes deben ir preparando esa información, ese estado financiero, para que cuando abordemos una norma, ustedes sepan de inicio a fin su aplicación. En la clase anterior nos quedamos en que no nos cuadraba nuestro estado de flujo de efectivo. En este caso, nuestro colega Ilmar Velas lo preparó, lo analizó y concluyó el caso. Entonces, él se dio cuenta de que faltaban dos elementos financieros por registrar en el estado de flujo efectivo. ¿Cuáles eran? La retención en la fuente de impuesto a la renta por pagar y la retención en la fuente de IVA por pagar. Ahora, analizando la retención en la fuente del impuesto a la renta por pagar, si nosotros establecemos una variación, podemos decir que esa variación es de $5.250. Positivo. ¿Sí? Positivo, ¿por qué? Porque no hemos pagado, no hemos desembolsado todavía ese pago a la institución fiscal, sea que se llame la DGI, la DIAN, la SUNAC, SRI, etc. Pero este valor que hemos sacado la variación no es el valor que va en el estado de flujo efectivo. Entonces ustedes se van a encontrar con esta situación. Con este impuesto, que son las retenciones en la fuente de impuesto a la renta por pagar, $5.250. Si ustedes al sacar la variación equivocadamente van a registrar ese valor al flujo, lo harán de una manera equivocada. Entonces ahí es cuando usted debe de entender que los impuestos se analizan. Los impuestos se analizan. Por tal motivo, nosotros nos vamos a nuestra hoja de análisis y revisamos en el pasivo nuestra hoja de análisis relacionada con ¿qué? Con la retención en la fuente de impuesto a la renta. Entonces yo analizo, ¿cuál es el saldo inicial? No hay saldo inicial. El saldo inicial es 0. ¿Cuál es la variación de la retención en la fuente de impuesto a la renta? Esta variación puede ser positivo o puede ser negativo. En este caso, $5.250. ¿De dónde extraigo este valor? Del estado de situación financiera del pasivo. En este caso, del pasivo corriente. Ahora, hay algo que yo debo preguntarme al observar esta cifra. Debo preguntarme cuáles son las retenciones anuales. ¿Cuál es la retención anual de impuesto a la renta? Me voy otra vez a mi hoja de análisis y reviso mis mayores contables. Para yo obtener esta cifra, ¿qué hago? Reviso mis mayores contables. Entonces voy a revisar la retención en la fuente de impuesto a la renta. Establezco mis mayores. Entonces, al revisar, puedo observar que tengo una retención, en este caso que he pagado, de $29.750. Y que esta retención que he pagado es producto de una retención en la fuente de impuesto a la renta
que hice por un valor de $35,000. O sea, el valor total en todo el año de las retenciones en la fuente es de un importe de $35,000. ¿De dónde obtengo ese dato? De mis mayores contables. En este caso, lo que estamos viendo en la pantalla. Bien, tengo $35,000. Estos $35,000, que ya entiendo qué es lo que ha ocurrido, yo tengo en mi estado de situación financiera una variación de $5,250. Es un saldo. Y eso es producto de todas las retenciones que he hecho anualmente, $35,000, y producto de esta operación tengo una variación de $29,750. ¿Qué es esa variación? En este caso, es el valor que he pagado. He pagado $29,750. En este caso, a la institución fiscal. Y toda la retención de todo el año es por un valor de $35,000. Ahora, esto que he analizado afecta mi estado de flujo de efectivo. Entonces, en mi estado de flujo efectivo, pago a proveedores. ¿Cuál es mi retención de todo el año? $35,000. La retención en la fuente de todo el año es por un valor de $35,000. De mi análisis que hice. Ahora analizo el siguiente elemento financiero. Recuerden, una vez analizado, lo pinto de verde. Y ahora analizo mi IVA. En este caso, voy a analizar las retenciones anuales en la fuente del IVA. Entonces yo tengo aquí mi elemento financiero, retención en la fuente de IVA por pagar. Entonces yo puedo decir, mira, la variación es $72,000. Pero como manifesté, no simplemente puedo decir un valor, $72,000, sino que debo de entenderlo. Entonces, al igual que aquí, que en la retención en la fuente de impuesto a la renta, yo pude haber registrado solamente $5,250 y este valor llevarlo al flujo sin entenderlo. ¿Qué hago? Voy a mi hoja de análisis. En mi hoja de análisis, la retención en la fuente del IVA, ¿cuál es el saldo inicial? 0. ¿De dónde obtengo esa información? Del estado de situación financiera, el pasivo. Aquí está, la línea en amarillo. Saldo inicial, 0. Mi variación, ¿cuál es? Tengo una variación positiva de $72,000. Efectivamente, en este caso, tengo una variación positiva de $72,000. Pero todo esto es producto ¿de qué? De un análisis. Ahora, este valor de $72,000, yo tengo que hacerme una pregunta. ¿Cuál es la retención anual? La retención en la fuente de IVA anual. Entonces, la retención en la fuente del IVA anual es por un valor de $72,000. ¿Cómo lo sé? Pido el mayor. Entonces,
retención en la fuente del IVA, mi valor es de $72,000, producto de la compra de un inventario. Entonces ya tengo claro esto. La retención de todo el año es por un valor de $72,000. Voy a mi hoja de análisis, $72,000. Y no solamente que lo he revisado con el mayor, recuerden lo que les he enseñado. Reviso con el mayor contable, reviso con los reportes del sistema informático, reviso con las declaraciones de impuestos, reviso el mayor para entender toda esta información. Entonces ya, registro $72,000 y concluyo de que hasta el momento no se ha pagado absolutamente nada en lo relacionado a las retenciones en la fuente. Pero tengo un efecto. ¿Cuál es? $72,000. En este caso, $72,000 positivo, producto de que esta retención la hizo nuestra compañía. Nuestra compañía, en vez de pagarle al proveedor esos $240,000 en IVA, de ese valor hizo una retención en la fuente de IVA por efectos fiscales. En este caso, dando cumplimiento a las leyes fiscales. Ahora podemos ver que nuestro flujo ha cuadrado. Pero entendamos lo que hemos hecho hasta el momento. ¿Qué tenemos aquí? Un estado financiero. Un estado financiero donde ya tenemos algunos elementos financieros. Veamos esos elementos financieros. Entonces la empresa ABC, Sociedad Anónima, al 31 de diciembre, tiene los siguientes elementos financieros. Banco, 4 millones. Cuentas por cobrar, 23,000. Tiene crédito tributario de IVA, 240,000. Crédito tributario de retención en la fuente, 875. Crédito tributario de IVA, 1,800. Inventario, 2 millones. Cuentas por pagar comerciales, 2,133,000. IVA por pagar, 6,000. Retención en la fuente impuesto a la renta, 5,000. Retención en la fuente IVA, 72,000. Tiene un capital de $15,000. Se ha realizado un aporte de 4 millones. Una utilidad de $40,000. En el estado de resultado, tiene ventas por un importe de $50,000. En este caso, venta de servicios profesionales por $50,000 y tiene una baja de instrumento financiero por un importe de $10,000. Eso ha arrojado una utilidad contable de $40,000 y una ganancia contable de $40,000. A ver, déjenme corregir aquí. Muy bien. Una ganancia neta de $40,000 por lo pronto. Ahora, nos piden preparar el estado de flujo efectivo los accionistas. Debemos entregarlo ahora a la superintendencia de compañía. ¿Y qué es lo que busca este estado de flujo efectivo? Es explicar las entradas y salidas del efectivo y equivalente al efectivo. Entonces, este estado de flujo efectivo, que lo vamos a realizar nuevamente más adelante, en el futuro, ya lo tenemos preparado por el momento. Y vemos por cobros procedentes de venta de bienes y prestación
de servicios, $20.000. Y vemos en las clases de pago por actividad de operación, otros pagos por anticipados por actividades de operación, $29.000. Y eso nos arroja al final un efectivo y equivalente al efectivo al final del periodo de $4 millones, que comparado con nuestra información financiera, efectivamente. Ahora, esto que hemos venido realizando de menos a más es lo que debemos entender. Y es ahí donde los invito a que preparen esta información. Vean el video número 1, el video número 2. Porque con toda esta información es lo que vamos a seguir trabajando en las próximas clases aplicando el tema de las NIF completas. Entonces ya vamos a revisar variaciones entre el año 2021 y el año 2022. Entonces lo que les explicaba es entender por qué registré estos $20.000. Es como cuando yo me voy a mi flujo de la super, entonces registro aquí $20.000. Pero entiendo qué es lo que estoy registrando. Y ahí nuestro modelo que hemos venido elaborando paso a paso nos explica. Entonces, señores accionistas, las ventas anuales corresponden a un importe de $50.000. De ello, hay un importe por un saldo pendiente por cobrar de $23.000. El impuesto de toda esa operación, ese IVA, es $6.000. Y de ello nos han hecho retención en la fuente de impuesto a la renta, retención en la fuente del IVA por $875.800. Y hay una baja de instrumento financiero por $10.000. Todo eso es el efecto que nos da en los cobros procedentes de la venta de bienes y prestación de servicios. Entonces ya entiendo de dónde sale ese valor. ¿Por qué? Porque he ido analizando paso a paso cada uno de estos elementos financieros. Ahora, en los pagos a proveedores, vemos que hay un saldo cero. Pero no significa de que porque tenemos cero no hay efectos en estas operaciones. Ha habido un efecto. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Primero tenemos una variación de inventario de $2 millones. $2 millones. Un IVA que se ha agravado producto de estos bienes que hemos comprado por un importe de $240.000. Y de ello hemos aplicado una retención en la fuente de IVA por un valor de $72.000 y una retención en la fuente de impuesto a la renta de $35.000. Ahora, la variación de la cuenta por pagar comercial, $2.133.000. Efectivamente, tenemos en cuentas por pagar comerciales $2.133.000. Nos están apalancando nuestros proveedores. Eso nos genera un efecto cero. Ahora, vemos que en otros pagos por actividad de operación tenemos un importe de $29.750. ¿A qué corresponde ese valor? Al pago de la retención en la fuente de impuesto a la renta. Ahora, ¿qué pasa si yo no hubiera hecho ese análisis?
Lo que hubiera pasado es que hubiera preparado un estado de flujo efectivo y lo hubiera cuadrado con estas variaciones que usted no sabría dónde colocarlas. De repente hubiera hecho esto, $72,000. Y ahora, ¿dónde coloco estas operaciones? ¿Dónde registro esas operaciones en el flujo? Y ahí es donde a usted no entiende dónde iban esas operaciones. Y ahí también era por el cual a usted no le cuadraba el estado de flujo efectivo. Entonces lo que usted realizaba era ajustar las cifras. Entonces alguien me decía en la clase anterior, oye, Víctor, recién me vengo a enterar dónde pongo la retención en la fuente de impuesto a la renta, los $29,750. Yo lo registraba en proveedores, cuando eso estaba mal. Recuerden que ese es un impuesto, no tiene nada que ver con los proveedores. Pero ahora usted, con la paciencia que ha tenido de participar en esta charla, ya tiene una idea relativa de cómo van preparadas y presentadas las cifras. Voy a dejar de compartir un momento para tratar el tema con ustedes. Bien, hasta este momento se han dado cuenta, hemos ido revisando con paciencia las cifras del estado de situación financiera y el estado de resultados. Y hemos visto cómo este rompecabezas va armándose para entender esas cifras, para entender dónde van registradas adecuadamente, correctamente. Voy a hacerles unas preguntas con el ánimo de hacer una retroalimentación, ir avanzando con la clase. Comienzo con nuestra colega, si nos ayuda, Susana. ¿Nos quieres ayudar? Susana Neira. Bien. Susana, tienes muteado el micrófono. Bien. Susana, tú que has venido, un ejemplo, ¿dónde colocabas esos impuestos? ¿Dónde los colocabas antes, esos impuestos? No sé, yo en verdad no. Yo sí le consideraba como dentro como es del sí tenía dudas de dónde colocarle dentro del flujo de efectivo. ¿Cuál era tu Y en verdad sí había una, ¿cómo le digo? Pues sí, una duda, dónde ponerle, si era dentro del activo o dentro del pasivo, relacionado con los proveedores. Bien. Y a veces cuadraba por diferencia, pero no como ahorita analizándole, digamos. Bien. Entonces, vamos viendo que afecta tanto los impuestos a la actividad de operación. Yo les decía en la clase anterior que ustedes deben tener en cuenta que los impuestos afectan o van a afectar a cada una de las actividades. Puede ser a la actividad de operación, a la actividad de inversión o a la actividad de financiación. Por eso es que es muy importante que sus sistemas informáticos les ayuden a tener reportes, información que pueda estar adecuadamente clasificada. ¿Para qué? Para poder obtener información ya
resumida para poder preparar este estado financiero. Ahora, hay sistemas informáticos que preparan el estado financiero. Un ejemplo, hablamos del SAT, que debe ser adecuadamente programado, adecuadamente registrada la información. Entonces, el SAT, que es un sistema informático internacional, nos ayuda siempre y cuando esté adecuadamente bien registrada las variables para poder arrojar esta información. Porque si está programado de una manera en que solamente se prepare de acuerdo a variaciones, la información va a ser errónea. Esto ya lo hemos visto cuando comenzamos a elevar las cifras ya a 10 millones o a 100 millones de dólares. Ahora, en el tema de los sistemas domésticos de nuestros países, vemos que difícilmente encontramos un sistema que nos dé o nos prepare el estado de flujo efectivo. Máximo puede prepararnos el estado de situación financiera o el estado de resultado, porque tampoco los programadores saben cómo funciona este estado financiero. Ahora, vamos a seguir realizando operaciones para ver los efectos y seguir comprendiendo este estado financiero. Vamos a preparar unas operaciones y ahora vamos a comprar una propiedad, planta y equipo. Entonces tenemos la operación número 9. La operación número 9, donde vamos a comprar algo sencillo. Vamos a comprar un vehículo. Recordemos que para darle un tratamiento técnico, debemos aplicar la NIC 16. En este caso, la NIC 16, propiedades, planta y equipo, nos va a indicar cómo debemos proceder para reconocer cada una de las operaciones. En este caso, al momento de registrar contablemente. Entonces, en la NIC 16 vamos a encontrar lo que es medición inicial. Vamos a encontrar lo que es el método del costo o el método de la revaluación. Vamos a encontrar también el tipo de depreciación que usted va a elegir en sus políticas contables. El deterioro, cómo se calcula el deterioro, cómo debe estar clasificado dentro del estado de situación financiera. ¿Qué costos deben ser reconocidos? Entonces, todo esto lo vamos a ir viendo poco a poco en el futuro al momento de reconocer este tipo de activos. Por el momento, vamos a reconocer algo simple. La compra de un vehículo. Entonces, compramos un vehículo con fecha 11 de mayo del año 2021. Un vehículo este vehículo tiene un valor de $35,000. Este vehículo nos graban el IVA. Entonces, ese IVA va a ser un crédito tributario de IVA. No registremos ese IVA como crédito tributario. No lo vamos a registrar.
¿Qué nos dice la norma? Si ese IVA o ese impuesto es recuperable, no lo sumamos al activo, no lo sumamos. Pero si no va a ser recuperable, en este caso va a ser parte del costo del activo. Pero debo de entender eso. Entonces, en este momento, vamos a hacer que ese impuesto es un impuesto que no es recuperable. Por tal motivo, nos han cobrado el IVA. Tenemos un IVA. Ustedes lo hacen con el IVA de su país. Yo lo hago con el 12% por un importe de $4.200. ¿Bien? Este impuesto va a ser parte de mi costo. Pero yo debo de entender eso. Debo de entender eso. Y tengo una cuenta por pagar. En este caso, ese vehículo que he comprado va a ser a crédito y tengo una cuenta por pagar. Una cuenta o documento por pagar. Por lo pronto, por un importe de $39.200. Ahora, yo voy a aplicar una retención en la fuente de impuesto a la renta. Entonces le voy a aplicar la retención en la fuente de impuesto a la renta. Voy a aplicar un porcentaje de 1.75. 1.75%. Usted aplicará el porcentaje que corresponda de su país. Y voy a registrar la glosa. Compra de vehículos. Yo estoy haciendo una glosa simple, sencilla. Bien, entonces todo esto es compra de vehículo. En mi detalle, compra de vehículo. Yo no registro de qué factura, ¿no? Eso lo registra usted. Compra de vehículo. Compra de vehículo y cada una de estas operaciones son producto de compra de vehículos. ¿Ya? Bien, ahora este IVA va a ser parte del costo de mi vehículo. Entonces tengo un IVA que está incluido en ese vehículo por $4.200. Entonces mi vehículo me cuesta $39.200. $39.200. Producto de que hice la retención en la fuente, mi cuenta por pagar va a disminuir. Menos $686. En este caso, tengo mi operación. He comprado un vehículo.
he realizado, perdón un momento, aquí se me cambió. Muy bien, tengo una cuenta por pagar de $38.587,50, una retención en la fuente de impuesto a la renta, y he comprado un vehículo donde el impuesto no lo voy a recuperar. Para este caso no lo voy a recuperar. Lo he sumado al activo. Ahora también, dependiendo la legislación, puedo considerarlo como un gasto. Todo va a depender del país. Todo va a depender de la legislación fiscal. ¿Bien? Ahora, esta operación ya me cambia mi estado de situación financiera. Entonces ahora nacen nuevos elementos en mi estado de situación financiera. ¿Qué tengo? Ya no tengo activo corriente, sino ahora tengo un activo no corriente. Activo no corriente. Recuerde, todas estas operaciones que estamos realizando va a servir para lo que vamos a ver en el futuro con el tema de la normatividad. Por tal motivo, lo invito a que vaya preparando sus estados financieros. Entonces, activo no corriente, tengo propiedades, planta y equipo. Propiedades, planta y equipo. En este caso, tengo un vehículo. Ahora tengo el activo corriente. Con mi vehículo. Y tengo el total de mi activo no corriente. ¿Cuál es mi valor? Mi vehículo tiene un valor de $39.200. Mi primer activo, $39.200. Ahora, mis retenciones en la fuente de mi cuenta o documento por pagar, tengo un valor de $38.587. Vamos a registrarlo como un pasivo no corriente. Registramos la operación. Y todo lo que estoy realizando
está de acuerdo a la NIC 1 y a la NIC 16, a la NIF 9. Entonces, pasivo no corriente y cuentas y documentos por pagar. Inserto una fila más. Un valor de 38.587,50. Si el pago, si usted es un negocio popular, su pago será de 60. $38.587. Reviso la operación, las sumatorias. Bien. Y la retención en la fuente es 612,50. Entonces tengo más 612,50. Ahora tengo mis nuevos elementos financieros. Vehículo, 39.200. Y tengo un pasivo no corriente por $38.587. Ahora vamos a analizar. Y le preguntamos, María Figueroa, tenemos vehículo. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿qué actividad es María Vehículo? ¿Qué actividad es? Esa sería una actividad de... No te preocupes si fallas. Esas estarían dentro de inversión. Muy bien. Entonces la compra de vehículo es una actividad de inversión. Entonces, bien, actividad de inversión. Entonces, esta actividad de inversión, nosotros estamos analizando el flujo y vamos por esta parte que está aquí. Entonces decimos, mira, se ha comprado un vehículo. Aquí hay una variación. Esa variación es por un importe de $39.200, $39.200 positivo. Pero yo debo de hacerme, al momento de revisar esa cifra, me debo hacer las siguientes preguntas. A ese IVA, a ese vehículo que he comprado, ¿el IVA se lo ha utilizado como crédito tributario? ¿O se lo ha sumado al costo? Si yo Se lo ha soy sumado al costo. Claro, claro. Si yo soy el contador, yo
debería entender mis cifras. Pero si yo soy el asesor, el que va a preparar esta información financiera, debo de hacerme esas preguntas, porque no sé, en este caso, que el contador pueda haber considerado como crédito tributario o no. Claro está que como asesor previamente hice un análisis de la empresa, pero realmente a veces no es así, porque son muchas cosas que hay que preguntar, que a veces hay temas que se pueden escapar. Cuando existe esta duda, entonces yo voy y le pregunto al contador: señor contador, veo que han comprado unos vehículos. Perdón, aquí es menos 39.000. Veo que han comprado unos vehículos porque se ha incrementado sus activos. En este caso por $39.200. Le hago una pregunta. ¿El IVA usted lo ha considerado como un crédito tributario o es parte del costo del activo de acuerdo a la NIC 16? Entonces el profesional me va a decir: mire, nosotros hemos sumado el IVA como parte del costo del activo. Ah, muy bien. Muchas gracias, le agradezco. Ya entiendo esto. Ahora, de esto debo también entender si ese activo está pagado o no, porque estamos hablando de $39.200. Entonces debo de entender si eso está pagado o no. Claro, previamente ya tuve que haber hecho un análisis, una revisión de mi información financiera. Entonces yo comienzo a analizar cuenta por pagar comerciales, IVA por pagar, retención. Y me topo con este elemento financiero. Cuenta y documentos por pagar, $38.000. Entonces le pregunto al profesional contable: recuerden, usted debe preguntar las veces que sea necesario al contador. Si usted es el asesor, debe preguntar las veces que sea necesario. Pero claro está, no es que va y hace una pregunta y de nuevo va y hace una siguiente pregunta molestando. O sea, tiene que ser ordenado. Usted recoge en una hoja todas las preguntas o dudas que tenga. Entonces ahí, con esas dudas que tiene, va donde el profesional contable y le pregunta. Entonces le pregunta: señor contador o señorita contadora o CPA o ingeniera, ese vehículo que han adquirido ya fue cancelado. Entonces el contador seguramente va a decir: no, todavía está pendiente de pago. Es un vehículo que hemos comprado a crédito. Ah, muy bien. Bien. Entonces entiendo que ese pasivo de cuentas y documentos por pagar corresponde a ese vehículo. Sí, efectivamente. Ese pasivo corresponde a la adquisición de ese vehículo. Bien. Entonces yo a simple vista puedo observar que vehículos me dice $39.000 y cuentas y documentos por pagar $38.000, donde claramente observo una diferencia de $612. Por lo pronto, entiendo de que hay una retención en la fuente. Entonces, rápidamente
hago mis cálculos y observo que hay una retención en la fuente. Muy bien. Con este ejemplo que estoy realizando, lo que le estoy enseñando es analizar su estado financiero, cómo funciona. Debe de entender cómo funciona cada uno de estos elementos financieros. Entonces, hecho el análisis, veo que aquí tengo una cuenta por pagar cuya variación es de 38.587,50. Bien, entendí eso. Ahora yo le pido el diario al profesional contable de la compra de esos activos. Le pido los mayores. Entonces, si yo me voy a mi diario, en este momento no tengo sistema informático, ¿no? Estoy improvisando con Excel. Entonces yo voy a sacar mi reporte, mi mayor contable, perdón, de vehículos. Entonces, en mi mayor contable, espera un momento. Para que no me salga esto, voy a bajarlo más. Ya. En mi mayor contable, puedo revisar que hay la compra de un vehículo por un importe de $39.200. A menos que en el detalle me diga cuánto era el IVA, etcétera, etcétera, podría establecerlo en el detalle. Pero no, debo de pedir el diario. Entonces el diario, me entrega el diario, el número 9, lo reviso y veo que hay un IVA de $4.200. Claro, aquí puedo agregar una columna de parcial y ese valor de $39.000 está agregado el IVA, $4.200. Y también puedo observar que hay una retención en la fuente impuesto a la renta por pagar por $612. Que si yo estableciera mi mayor, voy a establecer mi mayor retención en la fuente de impuesto a la renta, me daría esto. Entonces, compra de inventario, pago de un impuesto y compra de un vehículo. Puedo establecer en mi mayor que hay una retención en la fuente producto de esa compra de ese vehículo. Ahora, al preparar mi flujo, ¿no? Y cuando yo ya me toque esta cifra, yo ya la analicé. Entonces digo, propiedades, planta y equipo, $39.000. Yo hasta este momento ya entendí que en la suma de esos $39.000 hay un IVA. Entonces, $39.200. Y me pregunto, ¿qué NIC trata sobre este elemento financiero? La NIC 16. ¿Por qué debo saber eso? Debo saber la norma
para saber si el tratamiento que ha aplicado el contador es correcto o es incorrecto. En este caso, que he analizado el caso y que he preguntado si ellos aplican crédito tributario de IVA, y el contador me dice, sí, nosotros aplicamos crédito tributario, el IVA lo aplicamos como crédito tributario, me doy cuenta que el profesional contable cometió un error. O sea, en la operación que en este momento estoy realizando, he registrado un error intencionalmente, donde al momento de analizar, veo que ese IVA no debía ser considerado como parte del costo del activo, sino que debía haber sido utilizado como un crédito tributario. Entonces, hemos realizado intencionalmente un error contable para que ustedes se den cuenta el objetivo del análisis. Entonces, ya al haber detectado este error en auditoría, veo que estos $39,000 deben ser corregidos. Por tal motivo, voy a proceder a realizar un diario de reclasificación. Entonces, ahora la operación número 10, donde tengo el elemento financiero, crédito tributario de IVA, vamos a suponer que esto nos dimos cuenta el siguiente día, 12 de mayo, que estamos realizando la auditoría. Crédito tributario de IVA versus el elemento financiero vehículo. ¿Qué valor? $4,200. Bien. Ahora esto automáticamente en mi sistema informático tuvo que haber corregido mi estado de situación financiera. Hasta este punto, he analizado mi operación producto de un error. Ahora, todas estas operaciones que están registradas tienen un efecto en el flujo. Veo que el IVA ahora se ha incrementado, el crédito tributario del IVA, en $244,200. Vehículo, tengo una variación de $35,000. Ahora, estos efectos debo registrarlos en mi flujo efectivo.
Ahora les decía, estoy analizando vehículos. ¿Cuál es el efecto? $35,000. ¿Qué norma revisé? La NIC 16. ¿Qué actividad es? Una actividad de inversión. ¿Clases de cobro o clases de pago? No aplica. ¿Es una partida monetaria, sí o no? Sí. Partida monetaria, partida monetaria, partida no monetaria. ¿Bien? Ahora en mi flujo me ubico en actividad de inversión. Ahora en actividad de inversión me voy a encontrar con todo este racimo de información. ¿Y qué les enseñé? Que tienen que leerlo. Entonces va uno por uno. ¿Es efectivo procedente de venta de acciones? No, no es. ¿Es efectivo utilizado para adquirir acciones? No es. ¿Es efectivo utilizado en compra de participaciones? No. ¿Otros cobros por la venta de acciones o instrumentos de deuda? No. ¿Otros pagos para adquirir acciones o instrumentos de deuda de otras entidades? No. ¿Otros cobros por la venta de participaciones de negocios conjuntos? No. ¿Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos? No. ¿Importes procedentes por la venta de propiedades, planta y equipo? No. ¿Adquisiciones de propiedad, planta y equipo? Ajá. Este podría ser. Hasta que no tenga la experiencia, no me conformo con haberlo hallado, sino que sigo leyendo. Importe procedente de venta de activos intangibles, compra de activos intangibles, importe procedente de otros activos a largo plazo, compra de otros activos a largo plazo, importes procedentes de subvenciones, anticipos de efectivo efectuado a terceros, cobros procedentes de reembolso de anticipos, pago derivado de contratos de futuro, cobros procedentes de contratos de futuro, dividendos recibidos, intereses recibidos, otras entradas, salidas de efectivo. Por tal motivo, esta es nuestra opción. Adquisiciones de propiedad, planta y equipo. Ahora, equivocadamente, si yo preparara el flujo, diría, ¿cuál es la variación? $35,000. Entonces yo registraría aquí $35,000 sin entender lo que estoy haciendo. Y la pregunta es, ¿hemos desembolsado $35,000? ¿Qué dices, Corina? ¿Hemos desembolsado $35,000? No. Eso. Y la respuesta es no. Bien dicho, Corina. No, hemos desembolsado $35,000. Gracias. Ajá. No hemos desembolsado $35,000. Bien, ahora preparemos nuestro flujo. Entonces tenemos actividades de operación. Y tenemos nuestras actividades de inversión. Entonces preparamos, insertamos una fila. Y preparamos nuestra información. Flujo efectivo de actividades de inversión.
Entonces, en nuestro flujo, adquisiciones de propiedad, planta y equipo. Lo copiamos. Adquisiciones de propiedad, planta y equipo. ¿Qué signo va a tener? Signo negativo. Las adquisiciones tienen signo negativo. Ahora debemos preparar nuestra información subyacente. La información de estas operaciones. Entonces voy a copiar. La sumatoria y adquisiciones de propiedad, planta y equipo. Compra de PPE. Propiedad, planta y equipo. Propiedad, planta y equipo. ¿Cuánto hemos comprado en propiedad, planta y equipo? Entonces ya nosotros hicimos nuestro análisis, revisamos nuestro diario y hemos podido establecer que hemos comprado $35,000. Entonces, con propiedad, planta y equipo, $35,000. Ahora, de esta compra, también hemos establecido que nos han cobrado el IVA. Revisamos, ¿qué revisamos? Revisamos nuestras declaraciones de impuestos. Revisamos nuestro mayor contable. Revisamos el diario. Porque a veces en las compañías pequeñas no tienen tanto movimiento de compra de propiedad, planta y equipo. Entonces hemos visto que nos han cobrado ¿cuánto? 4.200 de IVA. IVA menos 4.200. De ello, también hemos podido establecer que nos han hecho una retención en la fuente de impuesto a la renta. Entonces nos han hecho una retención en la fuente anual, en este caso, ¿de cuánto? Si revisamos las retenciones en la fuente, que no hemos hecho un análisis todavía, hemos establecido que nos han hecho una retención, si vemos el diario, por un importe de $612,50. Entonces, ¿qué signo va a tener? Signo positivo. 612,50. Eso sale. Y de esto hay otro elemento financiero que va a tener signo positivo o negativo, que son las cuentas Por pagar. y documentos por pagar. Así es, efectivamente. Por pagar. Entonces, si revisamos nuestro estado de situación financiera, tenemos una variación ya analizada, que esta cuenta, parte de esta cuenta por pagar, es parte de una actividad de inversión. ¿Qué valor? 38.587. $38.587. Bien. Hasta este punto, ¿qué hemos aprendido? Agrupo las celdas
hemos aprendido en esta noche que cuando yo analizo un elemento financiero de vehículo, perdón, un elemento financiero de las propiedades, planta y equipo, no puedo simplemente decir que establezco una variación y decir que he desembolsado $35,000. Y era lo que le preguntaba a Corina. Corina, ¿he desembolsado $35,000? Entonces lo que yo haría equivocadamente es haber registrado el valor de $35,000. Pero vemos que el efecto es cero. Claro, el efecto es cero. ¿Por qué el efecto es cero? Entonces podemos... Pendiente por pagar. Claro, en este caso, podemos establecer que el efecto de la adquisición de propiedad, planta y equipo es cero, producto de que esa compra nos han cobrado un IVA, pero todo eso está pendiente por pagar. ¿Y cómo nos dimos cuenta de que está pendiente por pagar? Porque hicimos una revisión de este elemento financiero. Entendimos de qué corresponde esta deuda. Si no hubiéramos hecho ese análisis, entonces nada de esto estaría aquí y usted diría que ha desembolsado $35,000 en la compra de propiedad, planta y equipo. Ahora, usted ya entiende de que cuando usted revise su estado de situación financiera y vea que existe una variación, esa variación debe ser analizada. Por lo pronto, nuestra variación analítica es $35,000. Y aquí es A, donde debe haber un análisis. Recuerde que puede haber un deterioro, puede haber una baja de una propiedad, planta y equipo, puede haber una venta, pueden haber ocurrido muchas cosas. Y por ello es que usted, cada elemento financiero, usted lo analiza. Voy a dejar de compartir. Bien. ¿Qué tal la clase de hoy? Perfecto. Excelente. ¿Qué aprendiste? A ver, veamos. ¿Qué aprendiste, María? ¿A cuál María se refiere? Figueroa, la única, la verdadera. María Figueroa. No, hay también María Olivia, otra María. No, pero como María Figueroa no hay otra. ¿Qué aprendiste, María Figueroa? Yo creo que es importante el análisis. A mí un año me pasó que no podía cuadrar el estado de flujo y no sabía. No lograba descubrir, pero veo la importancia del análisis de los mayores, del diario. O sea, una vez que ya uno tiene el estado financiero, la importancia de acompañarse de esos otros elementos como son el mayor y todo eso para poder saber, porque si no uno realmente es como que quiere adivinar qué es lo que ha pasado, ¿no? Así es, así es. Quiere hacer ajustes donde no hay. Correcto, correcto. A realizar ajustes en el estado de situación financiera, donde en el estado de situación financiera no se realizan ajustes. Donde se realizan ajustes es en el estado de resultado. En el estado de situación financiera lo que puede haber son reclasificaciones. Y efectivamente, ahí es donde comenzamos
como bien dijo Corina, a tratar de hacer ajustes donde no existe, y esto ya implica tiempo. Si yo soy el contador de esa compañía, vamos a decirlo de esta manera, es un poco más viable el análisis de la información. Si yo soy el asesor de esa compañía, no es tan viable porque voy a necesitar del apoyo del 100% del profesional contable. Y a menos que tenga la venia del gerente general para que se me ayude en todo lo que necesito, yo sé que voy a colaborar con voy a tener la plena colaboración de ese profesional contable. Que a veces ocurre lo contrario. No te brindan esa colaboración o no te hacen fluir la información, y ahí es donde se torna complicado el análisis. Entonces, inicialmente hicimos un diario donde registramos al costo del IVA. Dijimos, vamos a reconocerlo al costo. Después, usted ya sabe que aplica la NIC 16 y le indica claramente que usted puede cargarlo al costo, puede cargarlo al gasto o puede recuperarlo. Para nuestro caso, lo cargamos inicialmente al costo para generar un error. Después lo cargamos a un crédito tributario haciendo ¿qué cosa? Una reclasificación. Y después de haber hecho ya el análisis, establecimos que en propiedades, planta y equipo, el valor desembolsado pagado era de 0. Pero nos tocó analizar el diario, el mayor, las declaraciones de impuestos y reunirnos con el contador de la compañía. Ilmar, ¿qué te pareció la clase hoy? ¿Qué pudiste aprender? Buenas noches. Muy buenas noches. Excelente clase. Lo que pude aprender es que la importancia del análisis. La información por sí sola no nos da el conocimiento, sino analizamos las cifras. Y eso nos permite observar mejor cada uno de los movimientos que se han realizado durante el periodo contable. Y por medio de él podemos analizar y tener una mejor visión de lo que se está presentando. Claro, claro, así, muy bien dicho, ¿no? Por lo menos vas a disminuir los errores. Porque no es lo mismo decir he desembolsado $35,000 que no he desembolsado nada. Correcto. Bien. Corina, ¿qué aprendiste? Bueno, yo he aprendido, primero, buenas noches. Yo siempre lo he seguido a usted, Víctor, pero siempre a mí me cuesta trabajo hacer esto del flujo de efectivo. Y ahora como usted lo ha hecho, así, en verdad yo estoy aprendiendo paso a paso y de una manera correcta. Yo era una de esas que me cuadraba con esos flujos cada fin, pero ahorita lo estoy tomando muy en cuenta. Tal vez a veces no tengo el tiempo como para poderle seguir, pero yo vuelvo a ver los videos. Entonces, con lo que yo ya he aprendido por usted, porque yo me he capacitado con usted, yo estoy más clara aún. Qué bueno. Ahora recuerden algo, ¿no? Nosotros siempre decimos, a veces cuando hemos conversado, decimos, mira que el profesional de acá cobra una contabilidad de $100, $200, o cobra por una declaración $5, etc. Esas son las ligas menores. En esta parte del análisis, que ustedes miren cómo se nos ha ido el tiempo, esta es la parte que a usted le abre otra puerta. O sea, asesorar a su cliente, pero que su cliente sepa que usted sabe.
hay diferentes áreas, la parte laboral, la parte tributaria. En el tema que estamos analizando, abarcan diferentes leyes, la laboral, la tributaria, la penal, la aduanera, etcétera, más las normas internacionales. Y cada cosa es una ficha de un rompecabezas que hay que saberlo engranar. ¿Eso qué implica? Saber analizar, saber interpretar para poder asesorar a nuestros clientes. Y ahí cuando realizamos un proceso de auditoría, es que nos damos cuenta de ciertos errores, no de todos los errores, porque en el proceso de auditoría no se puede revisar todo. Simplemente se toman muestras aleatorias. Pero ya por lo menos en esta noche, usted sabe, mira, no voy a simplemente sacar la variación de la propiedad, planta y equipo, sino que voy a preguntarme, ¿qué impuesto afectó a ese activo? ¿Afectó el IVA? ¿Afectó la retención en la fuente? ¿Esa propiedad, planta y equipo está pagada o está pendiente por pagar? Por pagar. Claro, en nuestro caso, estaba pendiente por pagar. Por eso es que el efecto en el flujo era 0. Pero para ello, Antonio, tuvimos que analizar ¿qué cosa? El mayor contable. El diario de la compra del activo. La declaración de IVA. ¿Por qué la declaración de IVA? Porque en esa declaración tiene que haber registrado la compra de una propiedad, planta y equipo. Sí. ¿Ya? Entonces, tuvimos que revisar todos estos documentos para entender y preparar este estado financiero. En este caso nos tocaría un mayor tiempo cuando somos los asesores y cuando somos los contadores tenemos a la mano la información. Bien, en esta noche para concluir, vamos con la reflexión del día de hoy con nuestro colega y asistente Rigoberto Vázquez Santos. ¿Cuál es la reflexión del día de hoy? De Cuscatancingo, El Salvador. Muy bien, Rigoberto. muy bien dicho. El Salvador. Sí, la reflexión con respecto a esta noche, ¿verdad? Ha sido muy productiva. Hemos conocido ya otros elementos, ¿verdad? De estado financiero, en donde está estirando más. Estirando, hemos conocido los de los estados financieros como activo no corriente y activo y pasivo no corriente. Entonces ya se está como poniendo como un poco más como si usted va, como le está echando más leña al fuego. Entonces, se ha venido como poniendo como más complicada la cosa, ¿verdad? Entonces, para mí, estar atento cada punto, cada detalle que se dice, ¿verdad? Porque en ese detalle, a estar atento, pues eso nos lleva a que nosotros podamos formular los estados financieros con base a la explicación, ¿verdad? Pero también viendo los videos. Entonces, yo ya lo tengo formulado y solo me falta que agregar lo último de esta charla, ¿verdad? Esa sería mi reflexión, ¿verdad? Muy interesante y gracias también porque se ha tomado este tiempo para ayudarnos y capacitarnos, ¿verdad? Muchas gracias, pues, y pasen buenas noches. Muy bien, muy bien. Antes de concluir, a todos nuestros colegas, un feliz año 2022. Miriam Cargua, que ahora está en Quito, un feliz año. Marta Lazo, gracias por participar. De El Salvador, Ilmar Velas. De El Salvador también nuestro colega Rigoberto Vázquez, un feliz año. De la Ciudad de Milagro, Mireya Marta Dájer Hernández. De Mireya, de el Cantón Piñas, nuestra querida alumna María Figueroa. Ya sabes, María hay una sola. María Figueroa, del Cantón Piñas. Nuestro colega Antonio Escalante, de la ciudad de Guayaquil. Narcisa Merino, de Robamba, un feliz año. Corina González, también de Milagro, un feliz año. Susana Neira, de Cuenca, un feliz año. Y tenemos a nuestros colegas José Nicolás Sánchez. José Nicolás Sánchez, ¿de qué país, José?
Venezolano, pero estoy en Chile. Venezolano, pero está en Chile. Bienvenido, bienvenido y gracias por sumarte a este programa. ¿Qué tal? ¿Qué se pudo aprender, José? Bastante, bastante. De todo un poco. De verdad que estoy un poco eh, sorprendido, pues. Sí, bastante. Gracias a usted y a todos los que están acá presentes. Gracias, José. Y un feliz año 2022 y que todo te vaya bien en Chile. Que todo Igualmente, igualmente para todos, de verdad. Agradecido. éxitos. Bien, gracias a todos ustedes. Un feliz año, un fuerte abrazo y que tengan una excelente noche. Como decimos, hasta la vista. Nos Bien. desconectamos al conteo de 3, 3, Yes. 2, 1, 0. Buenas noches. Un feliz año. Muy buenas noches. Buenas noches, Víctor. Bye, Gracias. bye. Gracias, Antonio. Hablamos. Gracias.